Hola, muy buenas noches. Pues ahora lo que se va a hacer es tratar de un tema que es el cambio del curso causal. Este cambio del curso causal es básicamente un desvío, una situación que cambia la situación que es permitida socialmente, que es una conducta neutral, que es una conducta que no va a dañar a nadie, que esta conducta que no va a lesionar a un bien jurídico protegido, tutelado por el tipo penal, por el ordenamiento jurídico penal. Entonces, esta conducta inocua, siendo estereotipada, pues va a cambiar dependiendo del sujeto. Si, por ejemplo, tal es el caso del taxista, ¿no? El hecho de conducir, el hecho o el rol del taxista, el taxista propiamente dicho, pues no, el que realiza servicios de taxi es una conducta totalmente estereotipada, neutral, que no va a generar, que no es una conducta ya de por sí que vulnera, violenta, que atenta contra los bienes jurídicos, sino más bien es una conducta que está permitido, que es un riesgo permitido, como diría Roxy, es un riesgo permitido que está aceptado socialmente. Pero ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa que cuando este conductor que este conductor de un taxi, pues no, traslada a una banda criminal, el clásico ejemplo, ¿no? Traslada a una banda criminal, pues no, ¿qué es lo que está haciendo? Pues está trasladando a una banda criminal, pero su conducta es inocua, su conducta no lesiona, su conducta es socialmente aceptado, está bajo los límites, bajo los parámetros del riesgo permitido. Pero lo que pasa es que eso no es sancionable, no es imputable penalmente, no es objeto de imputación penal. Entonces, pero, 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 la cosa va a cambiar, la cuestión va a cambiar cuando ese taxista va a realizar hasta cierto punto inocuo, es decir, realiza el traslado a una banda criminal, pues no, siendo una conducta inocua. Pero, ¿qué pasa? Pero ya va a desviar esto cuando, por ejemplo, el taxista ya ve que, que puede generar ingresos económicos ilícitos, ve que puede generar ingresos de tan rápidamente, es decir, colaborando con esta banda criminal, apoyándolos, por ejemplo, a huir. Entonces ya eso sería, se convierte ya, va a convertirse en otra situación. Es decir, se va a llamar el cambio del curso causal. Ha habido un cambio del curso causal. En tanto que haya habido un cambio del curso causal, su conducta ya es que no va a ser neutra, su conducta ya no es que va a ser tranquila, ya no va a ser inocua, ya no va a ser que ese típico caso que se dice es neutral, por lo tanto no ha causado ninguna situación ninguna afectación a un bien jurídico. Es neutral, por lo tanto, eh, es totalmente inocente, no tiene nada que ver, no se le tiene que imputar a ningún tipo de delito, porque está bajo sus parámetros de la conducta neutra, ¿no? Esa no va a existir, no va a existir bajo ninguna circunstancia. ¿Y por qué no va a existir? Porque este ha cambiado. Si bien es cierto, estaba realizando una conducta inocua, pero al ayudar, al colaborar, al ver los ingresos que podría percibir ese taxista, pues no, al apoyar a esta banda criminal ya cambia, ya está colaborando con la conducta criminal. Entonces se está apartando de la conducta neutra, de la conducta inocua, de la conducta permitida socialmente, está cambiando a colaborador del acto delictivo por esta banda criminal, tal es el caso, por ejemplo, esperándolo o ayudándolo en el escape de la banda criminal. Entonces ya es una situación que cambia, por lo que pues no, ya será objeto de imputación objetiva, es decir, se le imputará objetivamente el tipo penal que le corresponde, ¿no? Es así la situación que va a abarcar. Entonces, eso pues no, lo que se establece. Ahora, por otro lado, por otro lado, respecto al riesgo permitido, ¿no? El riesgo permitido se dice que está relacionado con la prohibición de riesgo. El riesgo permitido, que se dice, pues no, es una conducta que socialmente está permitido, ¿no?
pues, eh, y pues en la medida que una persona realiza una determinada conducta que socialmente está permitido, pues no será objeto o no será materia de imputarle un delito. Entonces, en esa medida es que, pues, se establece. Pero, ¿sabe lo que pasa? Lo que pasa es aquí una situación muy distinta. Una conducta es imputable objetivamente solo cuando quebranta los deberes pertenecientes a su rol social. De manera que si dicha conducta es empleada por terceras personas con finalidades delictivas, la neutralidad de la conducta adecuada al rol prevalece, no siendo imputable objetivamente al, al portador del rol estereotipado. Eso, esto o eso dice el recurso de nulidad 776 de 2006 Ayacucho, ¿correcto? Pues no, que dice que si una persona realiza una conducta estereotipada, ¿correcto? Una conducta que es inocua, pero, pero terceras personas de su entorno cometen actos delictivos. Pero a pesar de que cometa actos delictivos, esta persona al estar bajo los parámetros, al no quebrantar los deberes pertenecientes a su rol social o a un rol social, no está quebrantando, o sea, no quebranta, en la medida que no quebrante los deberes pertenecientes a un rol social, como es el caso del taxista, del gasfitero, muchos roles, ¿no? Del enfermero, del doctor, que si es que no se exalimita, si no quebranta los deberes que le pertenecen, que son permitidos socialmente, que es un rol social, pues mientras que no se quebrante, así se cometa a su alrededor muchos delitos, así se cometa por terceras personas delitos, esta, su rol de esta persona será inocua, continuará siendo inquebrantable como tal, pues no se le puede imputar objetivamente, ¿no? Al que, al que cumple su rol estereotipado, no se le puede imputar bajo ninguna circunstancia. Entonces, ese es el mensaje que da. Ese es el mensaje que da el recurso de nulidad 776 de 2016 de Ayacucho, ¿no? Que también refiere que, pues no, se dice que respecto a esto, ¿correcto? En una parte aquí yendo a la conclusión que la teoría de la improvisación de regreso dice está enmarcada dentro de la teoría de de imputación objetiva, cuyo estudio dogmático se encuentra en la tipicidad, ¿no? Dice la previsión de regreso está dentro de la teoría de la imputación objetiva. Cuando hablamos entonces, ¿dónde está se habla mucho de la prohibición de regreso? ¿Dónde está? ¿En qué parte? ¿En qué parte de la dogmática? ¿En código penal, código civil? O sea, ¿qué hablas? O sea, ¿dónde está? Te- si se habla de la teoría de la imputación, de la prohibición de regreso, pero esta prohibición de regreso, prohibición de regreso, ¿dónde está enmarcada? ¿Dónde? En el proceso penal. Ya, pero ¿dónde? eh, pues básicamente, cuando se habla de la previsión de regreso, pues de manera concreta, puntual, es que este está enmarcada, es que este está dentro de la teoría de la imputación objetiva. Si hablamos, si escuchamos la imputación objetiva, si se habla de la imputación objetiva, entonces también estamos hablando de la previsión de regreso, porque la imputación objetiva contiene a la previsión de regreso. Es decir, la previsión de regreso está en la imputación objetiva, pues, ¿no? Es un estudio dogmático, por supuesto. Y dónde se encuentra más específico, siendo más específico, ese se encuentra en la tipicidad, concretamente en la tipicidad. La previsión de regreso se encuentra en la tipicidad, ¿ya? La imputación objetiva, la previsión de regreso se encuentra en la imputación objetiva, pero eh, concretamente, bajo el estudio dogmático, se encuentra en la tipicidad. Entonces, la prohibición de regreso, ¿correcto? Por lo que refiere, la prohibición de regreso es un criterio que excluye la imputación penal. La prohibición de regreso es un criterio que excluye la imputación penal. La prohibición de regreso absolutamente, de manera concreta y puntual, ¿correcto? Pues básicamente lo que hace es excluye
excluye de manera puntual, de manera tajante, directa a la imputación penal. Es decir, si es que se configura la prohibición de regreso, no va a haber imputación penal. Es decir, mejor dicho, se va a excluir la imputación penal. Si se imputa un determinado delito, pues y concurre la prohibición de regreso, es decir, una conducta neutra, socialmente permitido, bajo los estándares del riesgo permitido, pues la imputación penal no se va a dar, se va a excluir la imputación penal. De manera que la teoría de la prohibición de regreso es un criterio que va a delimitar, o es un criterio delimitador, como dice por aquí, pues no, respecto a la participación criminal. Es un criterio delimitador. Es un criterio, se podría decir, individualizador, delimitador de la participación criminal. Es decir, como es el caso, clásico ejemplo, el taxista, ¿no? Va a delimitar quién sí comete delito, quién no comete delito. Es eso básicamente, ¿no? Y está respecto a esa dogmática penal. Eh, eh, en atención a ello que se va a dar por concluido esta pequeña esta pequeña ponencia o esta pequeña explicación o este pequeño aporte que se hace, pues no, por lo menos tratando de explicar en qué consiste la prohibición de regreso o qué es obtener la noción de prohibición de regreso. Eso es todo, gracias.